Y cuando habla de las aguas, de los mares turbulentos, se refiere al resto de las naciones, al sistema mundial, al mundo, pues, en donde todo es un relajo, todo es un caos. No se sabe qué mismo va a pasar, ¿cierto? Usted puede apostar eh, su bienestar a algo y de pronto ese algo desaparece, ¿cierto? Alguien puede apostar su dinero a que el Bitcoin le va a mantener con los recursos y de repente el día de mañana solo es cuestión de una mancha solar, un cambio electromagnético tan simple como eso y marcharon los servidores, marchó el Bitcoin y desaparece toda la economía. O sea, es algo así de fácil. No le estoy profetizando eso, por cierto. Solamente que digo que es así de simple. O que de pronto, pues usted ha marcado su seguridad en algo y de repente, pues hay un terremoto y marchamos todos. Ese es el mundo. Y el Señor ha marcado esta situación. Dice que en la tierra, cuando se representa la tierra, es Israel. La tierra es Israel. Y el mar es el resto. Lo firme es Israel. Y debemos recordar siempre esto, que Dios es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios, el Dios de Israel. Ahora aparecieron unos locos en el Perú que dicen que ya el Señor ha desestimado a Israel y ahora es el poderoso del Perú. O sea, no, no. Es bonito, es romántico decirle, como yo alguna vez dije, que sería lindo que nosotros podamos decir el Dios de Ecuador. Sí, sí, chévere, pero es el Dios de Israel, es el Dios de Israel, es el pueblo escogido por Dios. Tan escogido, que el Señor ha dicho que todo Israel será salvo. ¿Cómo le va a hacer? No sé, Él es Dios. Y si Él dijo, ya está. Nosotros podemos decir cualquier cosa, no, no, pero no se lo merecen, son judíos, esto y aquello, no importa lo que pensemos, es el Dios de Israel. Y Él es Dios, y ya está. Y el rey David hace una oración en uno de los salmos y dice: sean prosperados los que oran por Israel, los que dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Refiriéndose a Jerusalén, refiriéndose a Israel, porque Jerusalén es la capital y siempre es como el lugar principal, ¿cierto? Y ahora mismo ustedes saben cómo está la situación y cómo está, inclusive la ONU ya dio una resolución tenebrosa, tenebrosa, diciendo que Israel tiene que desocupar los territorios de Gaza. Y eso incluye Jericó, incluye Belén, incluye Jerusalén. Esto no va a pasar. Así que se avecina un relajo. Y no obstante, aunque nosotros sabemos que va a haber conflicto, tenemos que orar por la paz de Jerusalén. Entonces, yo les pido a todos ustedes, junto conmigo, que donde se encuentra, cierre sus ojos, incline su cabeza y vamos a orar al Dios eterno, al Dios del cielo. Padre bueno, poderoso Señor, hoy estamos aquí reunidos, hombres, mujeres, niños. Nosotros somos también parte de Israel, por la promesa que tú le hiciste a Abraham, por la sangre de nuestro amado Señor Jesús, y por tu promesa, Señor, somos Israel espiritual. Somos el olivo silvestre injertado en el olivo principal. Pero esta oración que te hacemos ahora es por la tierra entera de Israel. Señor, sabemos que a Tel Aviv le han declarado la capital del orgullo gay. Sabemos que ahí se suceden cosas que a ti no te agradan. Pero igual te pedimos por tu tierra, por la que tú escogiste. Ese pueblo tú los amaste desde antes. Amaste a Jerusalén antes que amar a otras ciudades. La escogiste para que sea parte de ti. Y hasta el último en la palabra que tú nos has dejado, en la última profecía, nos hablas de la nueva Jerusalén. Y vuelves a hablar del monte de Sión. Padre eterno, te rogamos por esta tierra. Y no te pedimos por sus méritos, no te pedimos por sus bondades. Te pedimos por Israel porque tú la amas. Y nosotros amamos lo que tú amas, Señor. Y por eso te pedimos paz para Jerusalén. Que haya paz en medio de sus muros, que haya paz en sus calles.
Te pedimos, Padre eterno, que tú le des siempre victoria a la tierra de Israel. Que tú le des victoria a esa nación, Padre. Que tú la has puesto, Señor, como preferente asunto de tu gozo y también del nuestro. Te pedimos, Padre Dios, que haya paz en su tierra, que sus enemigos sean arrasados, que sus enemigos desaparezcan. Te pedimos, Padre Dios, que tú traigas paz en medio de ella. Y aun cuando sabemos que tú nos has prometido también que va a haber conflictos, te pedimos que haya paz. Te pedimos que tú salves la vida de todos aquellos que te buscan y que te aman, y de los que no te conocen todavía, de los judíos que se encuentran ahí en medio y que no te conocen, de aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son, y que no te conocen, que están en Israel. Te pedimos por ellos. Sálvalos, Señor. Dales la oportunidad de conocerte. Dales la oportunidad de saber que tú eres Dios sobre todas las cosas. Y que ellos busquen tu rostro, Señor. Que se humillen y te busquen y reconozcan, como nosotros lo hacemos el día de hoy, que no hay otro Dios, sino solamente el Dios de Israel. Trae paz, Señor Dios, a esa tierra que tú escogiste. Trae paz a Jacob. Trae paz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Y ya metiéndonos un poco en el tema, le oramos al Señor hace un instante por Israel, no por sus méritos, porque sí son como malitos, ¿no? Sí son un poquito violentos, bastante violentos. Yo no sé si ustedes se espantaron con las noticias de esta semana, que exploten beepers, que exploten los walkie-talkies. O sea, sí, parece película. Literalmente esto es una película de espionaje. Son impresionantemente inteligentes, pero qué tremendos. No explotaron los beepers de todo mundo, ¿no? No es que le explotó a un médico, le explotó los beepers de los terroristas, de los que son de parte de esos grupos. Explotaron los walkie-talkies de esa gente. Pero sí es tremendo la capacidad. Gracias, Martita. Ella es la otra parte de mi cerebro. Cuando me cuelgo me quedo así loading. Ella es mi control al suprimir. La capacidad que tienen es espectacular. Y es un país pequeño, es un país chiquito, una cosa de este porte. Sin embargo, es el más poderoso del mundo. Y no es porque la gente de ahí es espectacular, literalmente es porque Dios lo escogió. Y ya está. Y repito, no es por sus méritos. No es gente tan buena cuando usted analiza. Los judíos, la mayor parte de los judíos son cabalistas, creen en la reencarnación, creen en el esoterismo, cosas que Dios aborrece. Otra parte que está en Israel, pues bueno, ya lo dije, en Tel Aviv es la capital del orgullo gay, y eso es tenaz. En el mes de junio ahí es terrible. Sodoma y Gomorra, ameba al lado de esto. Y hay otras cosas más, o sea, aparte de la violencia hay otras cosas que son fuertes, son complicadas. Pero no pedimos por sus méritos, pedimos porque simplemente Dios lo escogió. Y ya. Esto nos lleva a la continuación del tema que hace 3 semanas estaba dando yo, que se llama vivos en la gracia. No vivísimos, sino vivos en la gracia. ¿Y por qué digo no vivísimos? Porque vivir en la gracia no significa que tenemos una licencia para hacer lo que nos da la gana, sino que la gracia es algo que a nosotros nos permite vivir como Dios quiere que vivamos. Para ponerlo de una forma especial, cumplir la ley no se puede, así de fácil. Cumplir la ley no se puede. Por eso Dios nos da la gracia, la salvación por gracia, no la salvación por cumplimiento de la ley, sino la salvación como un regalo. Lo gracioso es que cuando tú recibes ese regalo de la gracia, puedes cumplir la ley, porque ya es fácil. Como dice el apóstol Juan, ya no es gravoso, ya no es complicado. Ya no mentir es algo más fácil.
¿Por qué? Porque ya no lo haces en tu fuerza, sino que por la gracia lo haces en el Espíritu de Dios. Porque ya no eres tú, ya no es Mauricio el que quiere portarse bien y por su decisión lo logra. Es porque el Espíritu Santo que por la gracia Mauricio recibió, ese Espíritu Santo es el que hace que tú puedas ya no mentir, ya portarse bien. ¿Sí me va copiando? Porque el Señor nos da esto. Asimismo es Israel. No es por el mérito. De hecho, cuando usted va a la palabra del Señor y se retrocede hasta atrás, se encuentra con Jacob, que desde el vientre de la mamita ya hizo trampa, ¿no es cierto? Ya hizo trampa, porque como eran en el vientre Jacob y Esaú, había que el que nazca primero ese es el primogénito, ¿no es cierto? Y Jacob ahí adentro coge y ¡bla! Si hubiera sido más grande hubiera hecho así, mami, acuérdate que yo soy el primero. Y bueno, el hombre siempre es lleno de cosas. Pero Jacob tenía una diferencia con respecto de Esaú. Jacob sí era como malito. Esaú en cambio era valiente, esforzado, trabajador, se llevaba bien con Isaac. Pero Jacob se llevaba más bien con la mamita, ¿no es cierto? Y no pasaba mucho tiempo con Isaac. Con, eh, con Isaac. Y entonces no era como el preferido, ¿verdad? O sea, yo creo que Isaac sí les quería a los dos, pero le prefería a Esaú, al peludo. Todos tenemos un hijo peludo, ¿verdad que sí? Le quería el peludo, excepto mi mami. Mamá sí no tiene ni un peludo. Todos somos más pelados que pepa de huevo. Y en medio de esto, Jacob lo único que tenía bueno, lo único que tenía bueno era que Jacob sí buscaba al Dios de sus padres. Jacob de una u otra forma levantó su mirada al cielo y le dijo, Señor, si tú me llevas de aquí para allá y luego tú me traes de regreso sano, salvo, vivo, sin que me maten, sin que me roben, sin que me hagan daño, si tú me traes así, el diezmo apartaré para ti. Es cierto que no diezmo. Bueno, no sabemos la verdad. Pero por lo menos se acercó a Dios. Sí me van copiando. Usted lee la palabra y a Esaú usted no le escucha. Usted no escucha de Esaú en una conversación con Dios, mientras que a Jacob sí. Eso es lo que le hace a Jacob especial, no sus actos, sino su fe. Por eso Dios le ratifica en Jacob la promesa que le dio a Abraham. Porque acuérdense que hay una genealogía, ¿no es cierto? La idea es que venga una línea genealógica desde Abraham hasta el Señor Jesús, o mejor dicho, así. ¿Ya? Entonces Abraham le tiene a Isaac. Entonces Dios le ratifica la promesa a Isaac. Pero Isaac tiene dos, tiene gemelos. Tiene a Esaú y tiene a Jacob. Y Dios le ratifica la promesa a Jacob, no a Esaú. Y cuando hablo de Esaú, no me refiero a la Liga Deportiva Universitaria. Esa es otra U. Esaú no llegó a tener el favor de Dios en ese sentido, como para tener la promesa. Esaú llegó a tener el favor de Dios en el sentido de que Dios igual lo protegió. Y Esaú pues viene todo el tema árabe que es el día de hoy, bueno, gran parte de los... Pero Jacob continúa la promesa. Pero no es porque Jacob hizo algún mérito, sino porque Jacob creyó. Y entonces usted lee la historia de Jacob y se encuentra con un montón de barbaridades y 2 que 3 ratitos de oración. Pero son oraciones bien. No quiero decirle que usted haga barbaridades y ore 2 veces en la vida, ¿no? Por si acaso. Alguien dijo, sí, amén, voy a hacer barbaridades y orar una vez y empatamos. No, no. Estamos hablando de un pacto antiguo y ahora estamos hablando de un nuevo pacto. De hecho, Jacob vivió en el pacto de Abraham. Todavía no veía el pacto de Moisés. Jacob estaba en el pacto de Abraham. Y luego Jacob vivió en el pacto de Jacob. Dios le hizo a él un pacto.
La cosa fue por ahí y es muy especial. Pero esto nos sirve mucho a nosotros para entender qué significa la gracia. La gracia no tiene que ver con el mérito tuyo, no tiene que ver con venir a la iglesia, no tiene que ver con que te portes bien, no tiene que ver con qué tan digno eres, no tiene que ver con qué tan moral eres, no tiene que ver con qué tanta frecuencia tienen tus ofrendas. No tiene que ver con eso. La gracia tiene que ver con el instante de fe que tienes, no que tuviste, que tienes. Esa es la gracia. La palabra del Señor nos dice en el libro de Efesios a través del del apóstol Pablo, ese era profeta, para que nos dice, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esta no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la gloria de la salvación es de Dios. Dios es el que hace la obra. Jesucristo es el que vino a morir por nosotros. Nosotros somos salvos por la sangre de Jesús. Tú no tienes ningún mérito, ningún mérito, ningún mérito. Mírele al de al lado y dígale, ningún mérito tienes. Dile más duro, dile con ganas, así, como acusándole, ningún mérito tienes. Porque inclusive la fe por la cual tú estás aquí, la fe por la que tú estás aquí, es una fe que viene de un don de Dios. Porque Dios ha dado a través de su Espíritu Santo una medida de fe a todo mundo. A todo mundo. Todos tienen una medida de fe. Esa persona que te dice, no, yo no creo en Dios, tiene, por eso no cree. Porque cree en otra cosa. La única situación es que nosotros decidimos a dónde colocamos esa fe. Es como cuando tienes algo de dinero. Tú decides en qué banco la vas a depositar. Depositas en el banco A, que te pagan un interés de nada. Depositas en el banco B, donde te pagan nada más uno. Entonces tú decides en dónde ponerlo. Tú tienes una medida de fe. ¿A dónde la pones? Hay gente que pone su fe en sus propias virtudes, en su fortaleza, en su inteligencia, en sus capacidades, que por cierto las tenemos, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el hecho de que seamos hechos todos los seres humanos a imagen y semejanza de Dios nos da facultades importantes. El hecho y la orden del Señor de que sojuzguemos sobre toda esta creación es para todos. Así que de todos nosotros, de una u otra forma, podemos sojuzgar, tenemos ese poder, tenemos esa autoridad. Y algunos depositan su fe en eso. En el libro de Proverbios les llama esto el poner la confianza en nuestra propia prudencia. Hay otros que confían en sus recursos y tienen fe en sus recursos. Y en el Salmo nos dice el rey David, ellos, o sea, los de afuera, los malos, confían en sus caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Entonces hay gente que pone su confianza en sus recursos, en su poder, en sus bienes, en la cuenta del banco, en los misiles atómicos, en la chauchera que tienes en el velador. Hay otros que ponen su confianza en el diablo, ya de frente. Confían en Satanás, hacen pacto con el diablo, le venden el alma y prosperan. Pero hay otro grupo, un grupo especial, que de especial lo que tiene es las grandes necesidades, que se llama cristianismo. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Y nuestra fe está en Él para que Él nos salve. ¿Sí me va copiando? Esto es lo que a nosotros nos permite entrar en la gracia. No que tengamos un mérito, no que hayamos hecho algo especial, sino que simplemente nos rendimos delante del único que nos puede salvar,
y Él nos rescata. Y ahí entramos a vivir en la gracia. ¿Me copia? Y una vez que entramos en la gracia, por la misma gracia recibimos del Espíritu de Dios. Y este Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de ti, este Espíritu Santo es el que va haciendo la obra. No la haces tú, la hace Él. Y Él te va transformando, Él te va cambiando, Él es el que te fortalece, Él es el que te anima. Y en un momento dado tú te encuentras siendo una persona distinta de la que eras antes de haber recibido a Jesús. Y por eso es que algunos decimos mi vida antes de Cristo. No me refiero a mi vida pasada antes de la muerte del Señor, no. Sino antes de yo conocer al Señor Jesús. Era una persona, pero ahora soy otra. Antes pecaba más seguido, ahora es como más esporádico. Y no es porque sea un buen hombre, es porque el Espíritu de Dios hace su obra. Antes se golpeaba fácil, ahora ya no. No porque falte fuerza, sino porque ahora el Espíritu Santo es el que te controla. Sí me va copiando. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que nosotros, dice, tú que eres espiritual, pero es como un sarcasmo, ¿no? Tú que eres espiritual, tú que te guías por el Espíritu, deberías vivir de una forma distinta, no por las obras de la carne, sino por el fruto del Espíritu. Pero esto no es un tema de que tienes que esforzarte mucho, mijo, para dejar de ser hechicero. Porque las hechicerías son obras de la carne, ¿verdad? Y no es que yo tengo que levantarme y decir, no, a ver, no voy a ser hechicero, no, hoy día no, hoy día no. No voy a decir abracadabra, pata de cabra. No es eso. Sino que el Espíritu Santo dentro de ti te lleva a que ya no lo hagas. A que tienes un problema y en lugar de hacerle a macumba y pasarle el perejil al marido, se ponga de rodillas y ore y le diga, Espíritu Santo, ayúdale, tengo fe, tengo paciencia y esperanza, tengo benignidad, soy bueno, pero en ti, Espíritu de Dios, ayúdame para que esto salga bien. Y es el Espíritu Santo el que te redarguye a hacer eso. ¿Me va copiando? Ya. Esto el apóstol Pablo y el apóstol Juan y el apóstol Pedro y nos ponen estas para que logremos entender una realidad. La realidad es esta. La gracia y este fruto del Espíritu es para nosotros como el indicador del carro. Cuando tú le enciendes, ¿no es cierto? Se prenden las luces de indicación. Y ya cuando tú le enciendes, de pronto se te prende el foquito del motor, el engine, ¿no es cierto? Se te prende el motorcito ahí. ¿Qué hay que hacer? Exacto, parar. ¿Quién dijo? Solo uno sabe manejar. Qué bien. Los demás vamos en carro con chofer. Se te prende el motorcito, tienes que apagarle al carro, significa que hay un daño. O se te prende la luz del aceite, ¿qué tienes que hacer? Detenerte porque no tienes aceite y tienes que suplir, reparar, ¿verdad que sí? El tema de estas cosas que los apóstoles nos ponen aquí en la doctrina de la palabra de Dios es para que nosotros entendamos que si vivimos en la gracia, que si yo he recibido a Jesús como Salvador, entonces en mí tiene que haberse producido un cambio para que yo me dé cuenta que estoy en la gracia. Pero si yo llegué a la iglesia, hice la oración de fe, vengo ya 30 años a la iglesia y hago todas las cosas que en la iglesia se hacen, pero resulta que yo analizo mi motor, prendo mi carro, el carro de mi vida, y se me prende el foquito de las hechicerías, de los pleitos, de los celos, de las disensiones, de los chismes, de la fornicación, del adulterio, ¿cuáles más son? Del odio. Se me prende eso, upa, algo le pasa a mi vida. Tengo que detenerme para ver qué está mal. Porque si eso está así, significa que mi carro no tiene aceite, que mi motor está dañado. En el caso de nuestra vida, que no tiene el Espíritu Santo. Y entonces me toca a mí dar un pasito a un lado y decir, Señor, sálvame. Señor, rescátame. ¿Me va copiando? Si tú te prendes,
llegas ahí, enciendes tu motor y se te prende ya no todo el tablero, sino se te prende una cosita. Y así como que apenitas, ¿no? Chiquitito que dice ahí, orgullo. Ah, bueno, ya no te espantas tanto porque solo es una lucecita y no está tan encendida. Entonces ahí tú puedes igual detenerte y decir, Señor, tengo orgullo, ayúdame, sálvame, líbrame de esto. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en ti hasta el día de Jesucristo, porque es la promesa del Señor, y te va a ir tratando así todo el tiempo, todos los días de tu vida, hasta que estés a la medida del varón perfecto, a la medida del Señor Jesús, estés de la forma en la que debes de estar, estés a punto chocolate o caramelo, caramelos, estés a punto caramelo, estés bien. El Señor va a hacer la obra, me va copiando. Entonces, para nosotros, esta vida de santidad, para nosotros es un parámetro para que nosotros vayamos permitiéndole al Señor el corregir. Esto implica de nosotros decisiones, ciertas acciones, lo que en la palabra dice las obras de fe. Las obras de fe, las obras de fe, el trabajo de amor, no tiene que ver solamente con ayudar al hermano. Cuando ayudo al hermano que tiene una necesidad, esa es una obra de fe. Una, que suple en mí o que sale de mí porque el Espíritu Santo que está dentro de mí me lleva a que yo le ayude al hermano y eso me hace entender que hay amor en mi corazón. Y un corazón que la verdad no puede amar, pero es un amor que viene de parte de Dios y por eso puedo ayudar. Me va copiando. Pero asimismo el Espíritu Santo que está dentro de mí me llama la atención y me dice, oye, mijo, ¿por qué no le ayudas? Está pidiéndote ayuda a esta persona y tú tienes la capacidad de ayudarle. ¿Por qué no lo haces? Y entonces uno ahí hace el examen de conciencia y dice, bueno, es que no quiero, pues. ¿Por qué le ayudaría? Y entonces el Espíritu Santo te redarguye de pecado, de justicia y de juicio y te lleva a una corrección. ¿Cuál es tu acción? No es del coger y hacer forzosamente aquello, sino es tu acción es del orar al Espíritu, al Señor en el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga en ti el cambio que tiene que hacer. No que le des permiso, no, porque el Señor es soberano y el Señor hace lo que Él quiere hacer, siempre y en quien quiera hacerlo, sino que tú te dispones para que el Señor haga en ti una obra que te beneficie y más rápido. Conforme tú te vas disponiendo, esto se acelera. ¿Me vas copiando? Conforme tú te vas disponiendo, se acelera. Por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento, a través de los profetas del Señor les dice al pueblo, arrepiéntete, vuelvan a mí, humíllese mi pueblo, clamen a mí, yo les responderé. Siempre y constantemente Dios dice eso, para que la acción del pueblo sea esa, pedir al que les puede rescatar. Y la acción del Señor sea responder. No porque Dios necesite saber que te hace falta, porque Él ya sabe, sino que para ti es necesario humillarte delante del Señor para que puedas tú reconocer que Él es el que hizo la obra y que la gloria le pertenece a Él. Eso te hace diferente del resto de la gente. Porque los impíos, los que no le tienen a Jesús, ellos son ayudados también de parte de Dios, porque la palabra dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, y el sol sale sobre buenos y malos. Unos le damos la gloria a Dios, otros le dan la gloria a cualquier otra cosa, a sí mismos o a las circunstancias. Pero ahí está la diferencia que tiene Jacob de Esaú, la diferencia que tiene Israel del resto de las naciones. La gracia que está en ti por un acto de fe, que tú tienes un acto de fe chiquito, que es creer que Dios es el que te suple. Porque cuando tú clamas a Dios es porque tú confías en que Dios te va a ayudar. Cuando tú clamas al Señor en el nombre de Jesucristo, es porque confías en el nombre de Jesucristo.
Y esa confianza es la que te hace vivir en la gracia. ¿Me copias? Una gracia en la que no depende de tus méritos, no depende de que también te salgan las cosas, sino que depende del poder de Dios. La velocidad con la que pase, por decirlo de alguna forma, depende de cuánto tú busques. Pero me voy a explicar mejor. No es tanto la forma, la velocidad, sino más bien la evidencia en tu vida. Miren esto. Eh, no sé si les ha pasado, esto solamente para graficar, no sé si les habrá pasado, pero ustedes llegan a casa, ¿no es cierto? Y preparan algo rico, como cuando mi hija hace pastel de manzana. El pastel de manzana de Jessica es espectacular, por cierto. Y ella deja ahí, ella prepara y separa las porciones para todos y dejan el mesón. Hay personas que llegan a casa, llegan y vemos el pastelito y decimos, ¡uy, qué rico! Uno se come y se va. Hay otros que cogen y dicen, Jessica, qué bien que te quedó, qué espectacular. Gracias, por favor, vuelve a hacer. Ambos comieron, solo uno dio gracias. Esto no es que le da más mérito o va a hacer que la próxima vez ella le dé el doble de pedazos, no ha pasado. Pero sí te mejora la relación con ella y hace que converses con ella y que puedas contar con ella en otras ocasiones para otras cosas. Ahora, el tema con Dios es algo similar. Cuando yo reconozco que lo que viene a mi vida es de parte de Dios y que Él es el autor de todo, entonces tengo una relación con Él. Y la relación con Él es tan especial que yo puedo entender lo que el Señor quiere para mi vida. Y no que sea más rápido, sino que es más evidente. Entonces sé que cuando llego a casa y hay un pastel de manzana, sé que lo hizo mi hija. Sé que cuando hay algo maravilloso y de bendición en mi vida, sé que es por la mano de Dios. Sé que cuando me está pasando algo malo que no me gusta, sé que Dios tiene control. Sé que cuando me está doliendo por acá, no es del pecado, no es del diablo, no es nada de eso, sino es algo que Dios permite para que yo corrija algo, porque me ama. Pero el que no conoce a Dios, a lo bueno le atribuye a sus buenos juicios y a lo malo, ataque del diablo, mala suerte, yo qué sé. La gracia te permite a ti acercarte al Señor y disfrutar de Él. Y la gracia, vamos a irnos rapidísimo a Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Romanos está en la R, después de Hechos. Romanos 5, 9, que dice así. Sí, no es 5, 9. No, sí. 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos ¿qué cosa? ¿De qué? De la ira. Y ahorita aprovechando que todo el mundo está alborotado y que las cosas con Israel se van a hacer leña y que estamos al borde de un desastre, como siempre, no es que ha cambiado mucho la historia de la humanidad, siempre estamos igual, pero las señales son más cercanas, ¿sí? Acuérdense que hay señales para el tiempo del fin. El Señor Jesús en Mateo 24, en Mateo 25, sobre todo en el 24 da muchas señales. Y dice habrá guerras y rumores de guerras, ¿no es cierto? Esa es fácil, siempre ha habido. Pero hay una. Van caminando por el templo, así empieza, y le dice, Señor, ¿cuándo será el tiempo de la restauración del reino? ¿Y cuándo serán todas estas cosas? Y el Señor les dice, ¿sí ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra. ¿Ya? Todavía hay un muro. El templo ya cayó hace rato. Hace rato. Los romanos dieron votando. Pero quedó un muro.
Que no quede piedra sobre piedra significa que ese también se caiga. Es una pared nomás. Eso es un empujón duro y cae. Es una bombita, un carrito, un cohetito. Ahora mismo no se necesita de mucho. Quizás en tiempos antiguos se necesitaba un par de legiones y tomar la ciudad y botar eso abajo. Pero ahora ya no es tan difícil. Así que estamos bastante cerca de esa situación. Un dron, y ya está. Y justamente una de las cosas de la gracia es esto. El Señor Jesús ha derramado su gracia sobre ti para que tú seas salvo de la ira. Para que tú seas salvo de qué? De la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Vamos a recordar un poco la historia. El Señor Jesús se tomó la copa de la ira del Padre. El Señor se tomó la copa de la ira del Padre. Toda la humanidad se portó mal y el Señor tenía la copa de su ira rebosando y estaba para ser derramada sobre la humanidad. Pero vino Él mismo, el Señor Jesús. Y en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Señor dijo, no. Entonces el Señor dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Y se bebió la copa de la ira. Y toda la ira de Dios fue botada sobre el Señor Jesús. Ahí están los golpes, los clavos, todo eso. Pero sobre todo está el momento en que Dios, como que, o sea, Dios no lo deja al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se convierte en pecado. Porque Él dice que Él se hizo pecado. No que se llenó el pecado, no, se hizo pecado. Y entonces el Señor se encuentra en una soledad absoluta y por eso clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso es desesperante. Esa soledad, ese es el infierno. El infierno no es que estás con un diablo que te está pinchando. Yo me imagino, la eternidad ya te haces amigo del diablo que te pincha. Ya no pinches, ya han pasado 10,000 años. Seamos panas. Ya tengo hecho callo en la cola, ya ni me duele. Ya 1,000,000 de años te acostumbras al calor, digo yo. El infierno es otra cosa. El infierno es una eternidad sin Dios. Es una eternidad sin la fuente de la vida. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es una eternidad sin la vida. Una eternidad sin la luz. Una eternidad sin el Creador. Eso es desesperante. Y eso vivió Jesús. Esa fue la ira del Padre. Pero cuando el Señor muere, resulta que nosotros no es que cambiamos mucho, la humanidad. Así que se empezaron a llenar las copas de la ira. ¿Sabe cuántas son? El Señor se tomó la una. ¿Sabe cuántas son ahora? Son 7. 7 copas. Y esto es porque la maldad de la humanidad va en escalada. Si usted quiere ponerle en perspectiva para que le pueda cachar cómo es el asunto, cuando la maldad del ser humano a Dios le colmó la paciencia, vino el diluvio y murieron todos, excepto 8 personas. Y eso porque Noé tenía fe. Solo Noé. La mujer de Noé, los hijos de Noé, las nueras de Noé, no sé. Pero Noé sí, el remanente, ¿te acuerdas? Un hito. Y por ese un hito, el Señor salva un remanente. 8 personas. Y de ahí vuelve a salir la humanidad. Así que cuando le pregunten, ¿cómo vamos a salir 8,000,000,000 de personas? De 2. No, no eran de 2, hermano. Esos ya murieron. Salimos de los 8. De Noé y de sus hijos. Y más que de Noé y de su mujer, de Sem, Cam y de Jafet y sus esposas. Pero esa fue una copa de ira de Dios. Y luego la situación fue en escalada. Y el Señor sí derramó su ira sobre Sodoma, sobre Gomorra, también sobre Tarso, también sobre Nínive. Vaya viendo la Biblia. Pero asimismo llega ahora el Señor Jesús y la maldad de la humanidad se ha ido en escalada, al punto que hoy ya están 7 copas de la ira llenas, que serán derramadas sobre la humanidad, en lo que se conoce como el día de la ira. Algo de lo que los profetas nos hablaron. Vamos a verla así rapidísimo
en Sofonías capítulo 1. Sofonías. Sofonías. Ese es un buen nombre para un hijo. Podríamos llamarle Sofonía, Demóstenes Sofonías. ¿Verdad? Nombrezazo. Escuchen lo que dice el Señor aquí. De hecho, el título que está en la Reina Valera dice así: el día de la ira de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y aquí viene. Por favor, le pido, use su imaginación y póngale cuidado a lo que es el día de la ira. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, o sea, las estrellas, interprételo usted como horóscopo, zodiaco y ese tipo de cosas. Y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, esto es un demonio, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová ni le consultaron, calla en la presencia del Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigará a los príncipes y a los hijos del rey y a todos que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrán aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, y amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Lindo. Ese es el día de la ira del Señor. Como ustedes ven, no es algo muy agradable, es algo muy fuerte que va a acontecer sobre la tierra. Porque no es un tema solamente de que, bueno, va a morir todo el mundo, ¿no? Porque el Señor haría así y morimos sin que quede rastro, sin dolor, pero no. El problema no es solamente la destrucción que sobreviene sobre esta tierra, sino que el problema es la eternidad después de esa tierra. Y el día de la ira del Señor está cercano. Está muy cerca. Tan cerca como que ahora mismo nos dé un paro cardíaco. Tan cerca como que ahora mismo venga el Señor en las nubes. Cualquiera de las dos cosas es muy cercano. Y debemos de estar preparados para eso. Y ahora viene la parte central del tema. El Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 2, capítulo 3, escribe o manda a Juan a escribir 7 cartas a 7 iglesias, a los ángeles de las iglesias. Entiéndase al ángel de la iglesia como al ministro que pastorea la iglesia. Entiéndase la iglesia como la gente que conforma la iglesia, no las paredes. Pero también entiéndase que son 7 distintas que representan a 7 tipos de iglesias, pero también a 7 tipos de personas.
Así que ahora mismo lo que voy a decir, no piense en una iglesia X, piense en usted. Hay 7, pero hay 2 que son las del final de los tiempos: Filadelfia y la Odisea. Y la Odisea se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 22, y usted va a leer eso en casa. Yo le voy a leer ahorita y le voy a pedir que en pantalla se ponga Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque justamente en el libro de Sofonías que acabamos de leer, leímos esto: ni su plata ni su oro los salvarán. Y aquí, cuando habla a una iglesia, por cierto, debo hacer el énfasis, esto es una iglesia. Yo ahora mismo no estoy predicando a la gente de afuera, estoy predicando a la iglesia. Y la gente que verá el video en YouTube también es la iglesia. No es que un impío dice, veamos una prédica. No dice eso un impío. Un impío pone a Def Leppard, no pone a la iglesia. Así que este mensaje es para la iglesia y dice así: a la iglesia de la Odisea el Señor le reclama diciéndole esto: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego le da una condición en los versículos de abajo y le dice: por tanto ven y compra oro de mí, toma de mí vestiduras blancas, ponte colirio para que veas. El Señor les llama al arrepentimiento a la iglesia, pero le está diciendo: tú dices que eres rico, tú dices que no tienes necesidad, pero eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Repito, piénsalo el mensaje como que es para ti y medita sobre esto. Recuerda a Ageo capítulo 1, medita sobre tus caminos. ¿Será que tú te piensas que eres poderoso? ¿Será que piensas que no tienes necesidad de nada? No lo respondas, solamente medita. No vaya a ser que tu confianza no esté en el Dios de Israel y esté en lo que tú tienes. Y les voy a decir una cosa más: quizás tu confianza esté en lo buen cristiano que eres. Quizás tu confianza esté en la super fe que tienes. El Señor aquí está hablando justamente de una confianza en una iglesia que está equivocada porque cree que tiene una condición, pero es otra. Cree que es rico, cree que no tiene necesidades, pero le dice: pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Son 2 palabras fuertes: desventurado, miserable. Y eso es tremendo. Repito, esto básicamente se va a iglesias que tienen un evangelio de prosperidad. Pero no quiero hablar de la iglesia aquella, más bien quiero hablar de nosotros. Veámonos a nosotros mismos. Porque la idea es que la salvación es tuya, ¿no es cierto? El Señor te la da a ti. ¿Estamos en la gracia? Claro que sí. Pero esta gracia no puede servir para mí como para decir: ya tengo la gracia. Aquí está mi carnet, dice gracia, y puedo pecar. No, la gracia que el Señor te da, como dijimos, es un indicador, un tablero de indicaciones que te permite entender en dónde estás para que puedas arrepentirte y volver al Señor. No vaya a ser que pensando en que estás en la gracia no la estés. No quiero ponerles dudas, entiéndame bien. No quiero ponerte dudas, ni quiero que tu fe tambalee. De hecho, los conozco y sé que son hombres y mujeres muy de Dios, si no, no estarían aquí. Y sé que buscan al Señor con ímpetu, fervorosos, por eso vienen aquí. Y no solo hoy, sino cuando se convoca. Y cuando se pone una petición de oración, responden a aquello. Así que sé que están dentro de esto, pero quiero decirles, para que no sean engañados, porque más adelante en el Apocalipsis, cuando se manifiesta el anticristo, él engañará inclusive a los elegidos.
Y es para que ustedes no caigan en engaños. No piensen, no piensen que sus riquezas, oro, plata, conocimiento, fortaleza, habilidades, son una señal de que estás salvo. La señal de tu salvación es la que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8, 9 y 10. El Señor le dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El 9 y el 10 lo leen en casa. El Señor pone siempre una puerta para la salvación. Esta es la gracia. Pero aquí dice, aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poco poder, dice otra versión. La palabra de la que se traduce aquello se traduce más bien como tienes poco poder milagroso. Si me va copiando. Es como que le dice a Filadelfia: Filadelfia, yo conozco tus obras y sé que no haces muchos milagros. Sé que en ti no hay muchos milagros. Sé que, bueno, no hay milagros, pues. Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he guardado. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Traducido al tema que estamos hablando. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la ira. El Señor libra de la ira a la iglesia, no por sus milagros, no por el poder de convocatoria, no por la cantidad de recursos. El Señor libra a la iglesia por la calidad de guardar su palabra. Amados hermanos y hermanas, el punto aquí principal es guárdelo, lléveselo a su casa, mastíquelo todo el día, escríbalo en el espejo. Guarde la palabra del Señor, guárdela, conózcala. No digo que la guarde en el velador ahí bajo llave, no. Guárdela acá, guárdela aquí. No le digo que se aprenda de memoria la palabra de Dios. Apréndase un pasaje, apréndase un verso, viva sobre él, no importa el verso que sea. Por ejemplo, yo les voy a decir uno que me ha movido muchas veces. Cuando el Señor en el Evangelio de Juan llega a visitarle a María y a Marta por la muerte de Lázaro, el Señor le dice a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces eso yo me lo llevo todo el tiempo. El Señor me ha dicho que crea para ver su gloria, no mi gloria, sino su gloria. Y entonces eso es guardar la palabra. Señor, me está yendo pésimo. Puchicas. No solo se me murió Lázaro, se me murió Lázaro, la María, la Marta. Bueno, la Marta no. Pues. Pero yo creo y veré tu gloria. Y eso no se dice así como estoy diciéndolo ahorita, ¿no? Porque ahorita estoy en el ímpetu del púlpito. Tú sabes cómo se dice. En medio de angustia, con los ojos mojados, con la voz quebrada. Señor, yo creo. Sé que voy a ver tu gloria. Y al día siguiente ves que no te fue bien. Y te vuelves a guardar la palabra. Señor, yo creo y veré tu gloria. Y a veces estás angustiado y golpeas el piso donde estás arrodillado. Y le dices: ya, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no avanzo más. Y sigues guardando la palabra y terminas diciendo: yo creo, Señor, y veré tu gloria. Y tú sabes que esa palabra se dice en medio de un lamento profundo, en el pasillo del hospital, en tu habitación,
O cuando te llegó el estado de cuenta del banco y no tienes para pagar. O cuando la relación se está terminando. O cuando le ves que tu hijo no mismo. Tú sabes. Y ahí no representa el milagro o el poder que tenga el pastor de la iglesia. Porque esta carta de la que les hablo en Apocalipsis está escrita al ángel de la iglesia. No digo que yo sea un ángel, sino que es al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Ya no depende del milagro, sino que depende de cuánto guardas la palabra, de cuándo tú la crees, mi hijo, de cuándo tú la sostienes, hija, de cuándo tu vida está confiada en que el Señor por su gracia te va a levantar, de que por su gracia te va a salvar. Porque ellos confían en caballos, pero yo confío en el Señor. Pero eso, los que escribieron aquello, no lo escribieron teniendo un ejército de 10,000. Lo escribieron siendo 2 o 3 frente a 4 o 5 naciones que iban en contra. Y sabiendo que todo estaba perdido, ellos confían en sus carros. Pero yo confío en el Señor. Y nosotros podríamos llegar a decir, hasta como el apóstol Pablo lo dijo, que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, para Cristo morimos. Y sea que vivamos o muramos, vivimos para la gloria del Señor. Dale la gloria al Rey. Porque de Él es la victoria. Porque las victorias del Señor son más que dinero. No pienses nunca que el Señor es un sueldo alto. Ni creas nunca que el Señor es tener la refrigeradora llena. La gloria del Señor, la gloria del Señor es que el día de la ira a ti no te va a llegar. La gloria del Señor es que al final, cuando el malo ha florecido, como dice el Salmo, cuando el malo ha florecido y está así verde, lleno de frutas y lleno de árboles, es para ser destruido. Mientras que el Hijo de Dios, el que ha puesto su confianza en el Señor, en ese día se levanta y está de pie y permanece de pie cuando no hay quedó nadie. Y uno te preguntas, ¿cómo es que vencí? Si estaba todo perdido. Y entonces sabrás que fue por la gloria del Rey. No por tu esfuerzo ni por tu mérito. Porque no sirves para nada. Nos servimos nosotros. ¿Qué son nuestras buenas obras delante del Señor? Son un trapo de inmundicia. Pero en cambio, su gracia nos hace resplandecer. Y a nosotros nos pone como gran tesoro, como algo especial y admirable para el Señor. Que el resultado de hoy sea este: llévatelo a la casa, guarda su palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la ira, dice el Señor. Repítelo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré del día de la ira, dice el Señor. Y la palabra dice el día de la prueba, que va a venir para probar a todo el mundo. Y el día de la prueba es el que leímos en Sofonías. Yo no te digo que no estemos ahí, capaz que sí. Eso todavía está discutible. Vengan al curso de Apocalipsis para que lo entiendan mejor. Pero el día de la ira, el Señor va a juzgar a todos los hombres. Y a todo aquel que no tenga su confianza en el Señor, va a padecer. Pero aquel que tenga confianza en Él lo va a guardar, nos va a poner aparte, nos va a poner a un lado y no vamos a padecer aquello. Y si bien nuestros ojos quizás vean todo aquel desastre, no te va a pasar nada, porque Él lo ha prometido y confiamos en Él. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, yo creo y veré tu gloria. ¿No te he dicho, te diría el Señor, que si crees tú y tu casa serán salvos?
Señor, yo creo, entonces mi casa serán salvos, tarde o temprano, porque las promesas de Dios son así, sí y amén en Jesucristo. Y Él ha prometido que todo Israel será salvo. ¿Cómo? No sé. Él es Dios. Y si Él ha prometido que tú y tu casa, 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 que tú y tu casa serán salvos, entonces vas a ser salvo tú y tu casa. Créelo, guarda esta palabra, llévatela, para que cuando estés sufriendo porque tu hijo no ha venido al culto, para que cuando te duela de que en casa las cosas no están tan bien, te acuerdes, Señor, yo guardo tu palabra y me has dicho que yo y mi casa seremos salvos. Tú me has dicho que si creo veré tu gloria. Tú me has dicho que el malo reverdece o florece para ser destruido, pero tus hijos en cambio permanecen para siempre. Créelo, guarda la palabra. Busca el versículo que el Señor te da a ti. El Señor me ha dado a mí para este resto del año algo que me hacía mucha falta. El Señor me ha dicho, así como el monte de Sión permanece para siempre, así permanecen los que confían en Él. Y así como Jerusalén, que está rodeada de montañas, así acampa Jehová alrededor de los que en Él confían. Busca el tuyo. Abre tu Biblia. Dile, Señor, clamo a ti. Ponte de pie y digámosle, ponte de pie, pero así más rápido. ¿Se dan cuenta que mientras más viejitos, más rápido se levantan? Y dile al Señor, cierra tus ojos, no vengas todavía, cierra tus ojos. Levanta tus manos al cielo, la una aunque sea. Cierra tus ojos, no te distraigas. Que nadie te quite este tiempo. Dile, Señor eterno, Padre Dios, bendito es tu nombre, bueno eres tú, santo eres tú, digno de toda gloria eres. Hoy vengo ante ti, Señor, porque me es necesario que tú me hables, díselo, me es necesario que tú me hables. Dame una palabra, Señor, una palabra que me sostenga. Dame una palabra para guardarla, para poder permanecer en ella, para que cuando llegue el día de la ira tú puedas decirme a mí, has guardado mi palabra y me libres de ese día. Señor, dame una palabra que me dé ánimo y fuerza todos los días. Dame una palabra de la cual yo me agarre, Señor, como fortaleza. Dame una palabra, Señor, para yo también saber que así como Jerusalén está rodeada de montañas, así mismo tú acampas alrededor mío y que mi confianza permanece en ti. Que cuando levante mi mirada al cielo, Señor, para clamarte a ti por ayuda, tú me recuerdes de esta palabra y esta dé fruto en mi vida. Dile, Señor Dios, háblame, háblame, Señor. Que cuando llegue a casa y abra mi Biblia, tú me hables, Señor. Y pueda tener aquí en este libro subrayado, pintado de un color especial, aquello que tú me has dicho a mí. Y que en eso yo tenga fortaleza. Dile al Padre, Padre bueno, yo no confío en mi fuerza. Decláralo, yo no confío en mi inteligencia. No confío en mis recursos. Yo no confío en mis capacidades. Ni siquiera confío en los milagros que has hecho a través de mí. Díselo. Yo confío en tu palabra. Confío en tus promesas. Porque tú nunca mientes, Señor. Yo confío en ti, que has dicho que yo y mi casa seremos salvos. Confío en eso, Señor, por mis hijos, por mis nietos, por mis hermanos, por mis padres, por mis sobrinos, por todos aquellos que forman parte de mi casa. Sé que serán salvos porque lo has prometido y harás las cosas que tengas que hacer para que te logre. Yo confío en ti, Señor. Pero también confío en esto que tú me has dicho en la carta de los Romanos, que en todas las cosas yo soy más que vencedor. Y es porque tú has vencido al mundo, Señor Jesús. Y aunque hay aflicción en esta tierra,
Sé que tú has vencido al mundo y mi esperanza está en que al final tú me darás la victoria. Señor, yo confío en tu palabra. Díselo, yo confío en tu palabra. Yo guardo tu palabra. No voy a olvidar nunca esto, Señor, que guardando tu palabra, tú me librarás del día de la ira. Eterno Padre, yo oro por tus hijos que se encuentran aquí. Oro también por los que no han venido. Oro por aquellos que nos verán a través de la internet. Oro por aquellos que escucharán este mensaje. Oro, Padre Dios, para que tú nos bendigas, para que tú extiendas tu mano sobre nosotros, fortalezcas nuestra fe, Señor, porque sabemos que no es nuestro esfuerzo, sino que es tu Espíritu Santo el que nos lleva a ser mejores. Pero sabes, tenemos necesidad de orar, Señor. Danos, eterno Padre, la oportunidad todo el tiempo. Danos, Señor Dios, el orden en nuestra vida para sacar el tiempo de oración, para sacar el tiempo de lectura de tu palabra. Que no nos vayamos a acostar sin leer aunque sea un capítulo, Señor. Que no nos vayamos a acostar sin haberte hablado un minuto aunque sea. Que no nos vayamos a dormir sin no haberte escuchado a ti aunque sea un instante, Padre. Señor eterno, levanta tu fuerza sobre tus hijos. Glorifícate, Señor, en tus hijos. Yo te pido, Padre, que tú nos disciplines, que tú nos corrijas en lo que debamos ser corregidos, pero que veamos tu gloria, Señor, que veamos tu grandeza, Señor, que recibamos de ti el consuelo, pero también la edificación y la exhortación, que recibamos de ti las bendiciones, pero también, Señor, la fortaleza para enfrentarnos a la vida. Señor poderoso, hoy confiamos en ti y lo declaramos de esta forma. Señor, yo creo en lo que me has dicho y veré tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso grande al Rey de Gloria. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor.